Bien, pues siendo hoy 10 de junio, día de San Antonio de No, Padua, 13. 13, perdón, 13 de junio, estaba pensando en el viernes, 13 de junio del 2022, día de San Antonio de Padua, continuamos con nuestro taller, nuestro ciclo sobre límites. Y ahora en un ámbito sumamente distinto a los que hemos venido viendo. Es la tercera sesión en la cual analizamos a fondo el problema de la ausencia de límites o del exceso de límites, es decir, de las dos formas mediante las cuales puede uno apartarse de la virtud, al no estar en el justo medio. He estado en contacto con muchísimos de ustedes en forma individual, en chats privados, y este tema que vamos a ver hoy, sin tener la seguridad de que lo vamos a agotar, porque es extraordinariamente importante no solamente entenderlo, no solamente saber de qué se trata, sino sobre todo tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Eh, para no perdernos de vista en el global, de dónde vamos y qué meta tenemos, estamos luchando por ser nuestras mejores versiones de cada uno de nosotros, particularmente en el ámbito, en esta ocasión, como ya tenemos un ciclo largo dedicado a la virtud de la caridad. Y a lo largo de las semanas últimas, como decía, he tenido contacto con muchos de ustedes, no menos de 20 personas, y cuando digo 20 personas también me estoy refiriendo probablemente a 20 parejas, entonces un total de 40. Claro, son ustedes mucho más de 40, pero eh, es muy importante que se acabe por entender y por practicar lo que es la legítima defensa en multitud de situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana y que en general las personas no saben enfrentar. Bien porque se someten y caen en un concepto falso, en un concepto inadecuado, de una falsa resignación, de una falsa obediencia, eh, porque así es el entorno en el cual se han venido desarrollando, o bien entran en una franca agresividad. De cualquiera de los dos extremos, evidentemente esta no es una solución. No es un acto de caridad el someterse y callar. No es un acto de caridad agredir a quien nos agrede. Entonces, ¿dónde está el justo medio? Bien, el justo medio en el concepto de caridad o amor bien entendido por uno mismo, aquí sí la psicología moderna, pero no la postmoderna, sino la moderna en el sentido de actual, y me refiero a una psicología que ha abandonado muchísimos de los mitos socioculturales de hace 200 o 100 o 30 años. ¿Y a qué concepto me refiero de modo específico? Me refiero a la asertividad, que va a ser la manera de aprender a fijar límites al marido abusivo, al marido alcohólico, a la esposa infiel, a la esposa casquivana, manipuladora e inconsistente, a los hijos rebeldes o a los hijos ninis, ¿sí? En fin, la aplicación al concepto de asertividad es tremendamente amplia y aplica a multitud de cosas. Pero hay que entender muy bien, a fondo, lo que es realmente la asertividad. Hace 7 meses, en noviembre del 2021, di una introducción ligera al concepto de asertividad y muy probablemente muchos de los que hoy me acompañan no estuvieron en aquella introducción. Pero en esa ocasión, aprovechando materiales muy bien escritos, muy bien pensados, que ha desarrollado mi hijo Juan Bosco, a quien le doy el crédito porque es un trabajo que él hizo,
sobre la asertividad, pues vamos a aprovechar esa aportación que él hace a nuestra Escuela Mexicana de Psicología Realista y vamos a profundizar entonces en el concepto y en su práctica. Para ubicarnos en un marco práctico, cada uno de nosotros, sugiero que mentalmente, por el momento mentalmente, escojan a la persona con quien más dificultades tienen en la vida cotidiana. Piensen en ella. Marido, esposa, padres, hermanos, hijos, prójimos, quien sea o quienes sean los prójimos más difíciles de sobrellevar, con quienes tenemos más dificultades en la vida cotidiana, ya sea por todos los vicios extremosos a la derecha o todos los vicios extremosos a la izquierda. La derecha siempre se va a manejar como un exceso de, y la izquierda siempre se va a manejar como una ausencia de, hablando de la virtud de la asertividad. Aclaramos, ¿qué significa la palabra asertividad y cómo se escribe? La palabra asertividad viene del latín, de la lengua latina, acertum o acerto, y se escribe con S, cosa que muchas personas ignoran y la escriben con C. Y cuando yo les pregunto qué significa ser asertivo, me contestan un gravísimo error. Ser asertivo es estar en lo cierto. Pues no. No necesariamente una persona asertiva está en lo cierto, porque puede estar en lo no cierto o defendiendo una causa injusta, pero de modo asertivo. La asertividad es una virtud secundaria, pero en el orden práctico de la vida cotidiana es una virtud tan importante como el hecho de poder respirar o beber agua o comer. Es una situación que nos va a permitir, un magnífico hábito que nos va a permitir resolver, como lo dice la palabra, de modo autoafirmativo, infinidad de dificultades con las que nos topamos constantemente. ¿Qué significa la palabra acerto o acertum, derivada del latín, ya castellanizada como acerto y también como asertividad? Bueno, el acerto o el acertum es una proposición verbal o del lenguaje corporal o conceptual, es una postura que se asume de manera autoafirmativa. Algo así como, este soy yo, aquí me planto con mi opinión, no sostengo que mi opinión es la verdad absoluta, pero al menos es lo que yo alcanzo a captar. Y esa manera de captar la realidad en una persona asertiva es frecuentemente más correcta que en una persona no asertiva, porque la persona asertiva está dispuesta a escuchar también la opinión de su oponente, o la opinión de su adversario, o la opinión de la persona con la cual tiene dificultades en la vida cotidiana. Pero así como el asertivo se afirma ante el otro, el asertivo también permite y facilita que el otro se afirme. Y ambos, trabados en una relación asertiva, evitan la guerra, por un lado, por el extremo derecho, y evitan la sumisión, o el silencio aparentemente resignado, que tantos azotes causa. Sobre todo, y lo digo sin ambajes, cáncer. Una persona no asertiva que se traga sus tristezas, se traga sus opiniones, se traga sus puntos de vista, se traga sus amarguras, definitivamente es un candidato con altísima posibilidad de contraer cáncer en el órgano más débil de su cuerpo. Porque, y puede ser cualquiera, el órgano más débil en un varón de mi edad, pues es la próstata. Y últimamente las personas que tenemos el riesgo de morir
o de tener una vida muy dolorosa debido a esa enfermedad, pues puede ser propia de la edad, ¿sí? Pero si es antes de la edad, quiere decir que hay factores de orden psicológico que llevan a las personas, independientemente de su edad, a desarrollar cáncer, en el caso del varón, en ese órgano tan vulnerable, en esa glándula tan vulnerable como es la próstata, y en la mujer generalmente los senos o la matriz. Por lo tanto, como una aportación a la salud psicobiológica o biopsíquica y aún social de todo el grupo y de todas las personas que posteriormente me escuchen, tengo el enorme gusto de dar para todos la primera lección, sencillísima, de lo que es la asertividad. Es muy sencillo ser asertivo. Fíjense, no te compliques la vida, sé asertivo. Y tenemos aquí 8 cosas para comenzar a ser asertivo. ¿Extrañas a alguien? Llámalo y búscalo. ¿Quieres reunirte con alguien? Invítalo. ¿Quieres que te entiendan? Explica. ¿Tienes una duda? Pregunta. ¿No te gusta algo? Recházalo y dilo. ¿Te gusta algo? Disfrútalo y hazlo saber. ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo que tú no tienes? Pídelo. Pídelo. ¿Amas a alguien? Díselo y hazlo sentir. En estas 8 expresiones podemos decir, y en otras muchísimas más que van a ir surgiendo, podemos decir que ser asertivo es así de simple. Y si me regreso, conozco en este grupo y en otros muchos grupos y en muchísimas personas que tienen nostalgia por alguien y no lo llaman. Se quieren reunir con él y no se atreven a decírselo. Muchos de ustedes, sobre todo más damas que varones, quieren o necesitan ser entendidas y no explican, no manifiestan, no hacen ver su punto de vista, no lo explican, se lo tragan. Algunas personas tienen dudas y prefieren quedarse con las dudas con tal de no ser tachadas de tontas o de ignorantes. Muchas personas tienen rechazo por alguien o por algo y es natural. No todos somos moneditas de oro, ¿no? Más bien nadie. Y no se atreven a manifestar ese rechazo, ese disgusto, esa alergia, por así decirlo, o esa repulsión que sienten frente a una persona en concreto o frente a sus acciones. No se atreven a manifestar lo que les gusta, no se atreven a pedirlo y no se atreven a hacérselo sentir al otro. ¿Por qué? Porque socioculturalmente, por desgracia, predomina en nuestro ambiente, en todos los niveles, el nivel más alto, el nivel más bajo, la clase media, los trabajadores, los empleados, los ejecutivos, las amas de casa, predomina la no asertividad. Ya sea por exceso, por agresividad, en donde quiero reunirme, tengo una duda, no me gusta algo, etcétera, siguiendo las 8 expresiones que manifesté, y en vez de asumir una actitud asertiva, manifiestan un comportamiento agresivo, confundiendo la agresividad con la asertividad. Me decía el otro día una de ustedes, no voy a decir quién, pero el que le venga el saco, póngaselo. Le pregunté, ¿cómo está tu vida actualmente? Y me contestó, con mucha amargura. Fue la palabra que usó, con mucha amargura. ¿Por qué con mucha amargura? Pues porque mi esposo me hace la vida imposible.
¿Y tú cómo reaccionas ante esas cosas que hace tu esposo? Pues con mucha tristeza, con mucha furia, con mucha agresividad, a veces con resignación, pero acabo por estallar. Y esa persona puede no ser nada más la que me lo acaba de decir hace unas horas o hace unos días, sino cualquiera de nosotros que no sabe expresar sus necesidades psicológicas, sus afecciones psíquicas de manera no agresiva ni sumisa, sino asertiva. Vamos a continuar. Muchas personas, yo quisiera que aprovecharan ese taller antes de que se termine la oportunidad de aprender o de aplicarlo. ¿Por qué? Porque no hay remordimiento más fuerte que valorar las cosas una vez que ya se han ido o una vez que no es posible decirlas, disfrutarlas, tenerlas o dejarlas. Porque también el asertivo sabe dejar, sabe alejarse, sabe romper relaciones tóxicas que no conducen más que, como lo dijo esa persona, a la amargura, a la tristeza, a la depresión y por lo tanto a comunicarla prácticamente a toda la familia. Desde luego, el error principal de esta persona que vive su vida con amargura es que le ha concedido a su marido alcohólico, le ha concedido de modo injusto, de modo torpe, de modo desinformado e inadecuado, le ha concedido el poder de hacerla vivir con amargura. Por lo tanto, yo invito a esa persona a que le quede el saco cuando otro me hace la vida amarga, cuando otro tiene el poder de deprimirme, desconcertarme, enfurecerme, estallar, sacarme de mis casillas. La persona asertiva, el primer paso que da es retirar ese poder. ¿Cómo puede retirar ese poder? Vamos a verlo de una manera más específica. Veamos. Para comenzar, hoy, al ratito, antes de medianoche, da un paso de manera autoafirmativa, evitando la agresión y la ofensa y el silencio sumiso. Ambas cosas. Esta virtud es la base práctica para obtener el respeto profundo a mi dignidad como persona. Porque si vives con amargura, pudiendo rechazar la amargura, estás dándole al otro argumentos para decir cosas tan espantosas como con esta tipa no se puede, con esta persona hablar es imposible, con esta persona ni a la esquina. Claro, porque esa persona no está buscando el justo medio entre la agresividad y la sumisión. Sería el primer paso. Pregúntense todos, ¿tiene alguien el poder de hacerme enojar? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder de hacerme sentir triste? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder de enfurecerme? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder, como esta persona a la que estoy aludiendo, de hacer que mi vida esté llena de amargura? Quítale ese poder. No esperes a que el otro cambie. No esperes a que el otro deje la copa, el exceso de cervezas o de licor o de lo que sea. No esperes que el otro se convierta. No esperes que el otro cambie. El asertivo da el primer paso. Yo me afirmo ante ti, marido alcohólico, como una persona que merece y necesita respeto, y no te voy a permitir desde este momento que sigas haciendo de mi vida un callejón de nombre amargura. Sí, porque en algunas ciudades hay callejones que así se llaman, el callejón de la amargura.
Conozco uno en la ciudad de Guanajuato. Y la historia sería larga, pero así es como la que estoy contando. La asertividad te permite expresarte. Atención. E invito a que todos los que les venga el saco lo empiecen a hacer. La asertividad decidida te permite expresarte bajo cualquier circunstancia. A ver, primero, expresa tus necesidades. Probablemente el otro no quiera, no pueda o no sepa, o las tres cosas juntas, ni quiere, ni sabe, ni puede brindarte lo que necesitas. Y muchas por eso están como la zorrita aquella que llegó muerta de sed en algún lugar donde había un gran viñedo. La zorrita empezó a saltar para tratar de alcanzar un racimo de uvas y saciar su sed, y después de brincar 8 veces, la 9ª brincó menos, la 10ª mucho menos, y después se quedó quietecita y mirando las uvas dijo, bueno, al fin que ni las quería. Eso es justamente lo que muchas personas hacen. ¿Para qué le pido si no me lo va a dar? Si se lo he pedido desde hace 40 años y nunca me lo ha dado. Sí, pero el problema no es que no te lo haya dado. El problema es que estás sometida a la amargura que él te provoca porque tú le das el permiso. Quítale el permiso, quítale el poder. ¿Sí? Y entonces, en vez de decir, viendo las uvas que no lograste alcanzar, al fin que ni las quería, ¿qué hace la persona asertiva? Aunque este caballero, aunque este tirano, aunque este mal hombre o esta mala mujer no me quieran dar, no me sepan dar, no me puedan dar lo que necesito, eso no me lleva a decir, vaya, al fin que ni las quería. Al contrario, me lleva a decir, las necesito y las voy a seguir pidiendo porque tengo derecho a ellas, pero sin agredir, sin ofender, sin tampoco someterme y decir, bueno, al fin que ni lo quería. Entonces, el primer paso que vamos a dar, suceda lo que suceda y sea el otro como sea, es expresar nuestras propias necesidades. ¿Qué necesitas? Exprésalo. La otra noche hubo aquí en casa de ustedes una fiesta, unos invitados de mi esposa, y ella me dijo, bajo un ratito a recibirlos y ahorita subo. Y pasó 1 hora y no subió. Entonces, en vez de enojarme o en vez de someterme, le marqué a la extensión, la casa tiene extensiones de teléfono en diferentes habitaciones, es de 3 o 4 niveles, y le dije, necesito que ya te subas, te extraño, te necesito aquí conmigo. Ah, caray, se me fue el tiempo, no me había dado cuenta. Ahí voy, papito. Y sí, 5 minutos después subió, pero le expresé lo que necesitaba. ¿Sí? Y algunas personas que estaban con ella, obviamente, se dieron cuenta de mi llamada y les pareció rarísimo que una persona con más de 4 décadas de matrimonio todavía le esté diciendo a su esposa, sube conmigo, que te extraño, me haces falta. ¿Sí? Y ni siquiera me preguntó para qué. ¿Por qué? Porque no se trata de te extraño porque necesito que hagamos algo, sino simplemente reclamo tu presencia, porque necesito tu presencia. De modo no agresivo y de modo no sumiso. ¿Sí? Tus necesidades, expresa también tus deseos. No porque estos se vayan a cumplir, sino porque tienes derecho a expresar tus deseos. Otra cosa dificilísima pero importantísima. Aprende a expresar tus sentimientos. No esperes expresar tus sentimientos en la medida en la que tú te imagines que el otro los va a escuchar, o los va a comprender, o se va a empatar con ellos. No. Expresa tus sentimientos, aunque sea probable
que el otro ni te pele, que el otro ni te escuche, o que incluso el otro se burle de tus sentimientos. ¿En dónde radica la virtud de la asertividad? En expresar tu alegría, expresar tu tristeza, tu miedo, tu ira, no dejarte llevar por la iracundia, pero sí expresar lo que te enoja o te molesta. Y expresar también algo de lo más difícil de expresar, sobre todo a los varones, que es la ternura. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a ser asertivos? Aparte de todo lo que ya había dicho, de expresar las necesidades, expresar los deseos, vamos a expresar los sentimientos, lo que sentimos. Es tremendamente saludable expresarlos. Y repito, justamente porque repitiendo es como aprendemos. Al expresar tus deseos, necesidades, sentimientos y una más, opiniones y creencias, de manera directa, honesta, no agresiva ni sumisa. Así rapidísimo, dicho todo en una sola expresión de voz, en un solo enunciado. La asertividad nos permite expresar bajo cualquier circunstancia nuestras propias necesidades, deseos, sentimientos, opiniones y creencias de modo directo, honesto y no agresivo ni sumiso. Tan tan. Esa es la asertividad definida en términos normalmente prácticos y muy aplicables. ¿Qué va a suceder cuando no tienes el hábito de hacerlo? Bueno, pues no tienes el hábito de hacerlo simplemente porque no has hecho lo que acabo de decir que nos conviene hacer. Empieza a hacerlo y un día vas a poder decir lo siguiente: como yo aprendí a ser asertivo, dando el primer paso sin esperar a que el otro lo dé, la asertividad hace que los estímulos que me llegan sean exactamente aquellos que nos fueron enviados y hace que enviemos aquellos mensajes que en realidad queremos enviar y que logran proyectar nuestro respeto y retroproyectar el respeto de los demás. Una aclaración importantísima aquí. He escuchado y he leído infinidad de veces en las discusiones que suelen llegar a desarrollarse en el chat de varios, en diversas circunstancias y situaciones, he llegado a escuchar un error muy, muy grave del que quiero a todos hacerlos conscientes. ¿Cuál es ese error del que en infinidad de ocasiones no nos damos cuenta que estamos cometiendo? Pues ese error básicamente consiste en decir: respeta mi opinión como yo respeto la tuya. A ver, aquí vamos a profundizar. ¿Qué es lo que vamos a respetar en el otro? ¿Qué es lo que exigimos, pedimos y expresamos que el otro respete? No estamos hablando de respetar los deseos, los sentimientos y las opiniones mías o del otro. Estoy pidiendo y expresando y aún exigiendo que el otro respete mi persona. E igual, estoy respetando no la opinión, no el deseo, no el sentimiento con el cual puedo no coincidir en lo absoluto, estar en perfecto desacuerdo, pero de todas maneras la asertividad me exige el respeto a la persona, con indiferencia, sin tomar en cuenta que pueda estar rotundamente equivocado. Decía, lo mencioné alguna vez hace poco y hace mucho, y suelo repetirlo con frecuencia, un concepto importantísimo. ¿Cuál es ese concepto importantísimo? Lo expresa maravillosamente dos filósofos. Uno de mi admiración por un motivo y el otro también por mi admiración por otro motivo. El primero de ellos fue Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire.
el masón más perseguidor de la Iglesia en su época. Un poco antes de la Revolución Francesa, él causó, con su presencia agresiva en contra de la Iglesia católica, un odio brutal. Y lo expresaba con una frase en francés que decía, écraser l'infâme, que significa hay que aplastar a la infame. Y la infame, según Voltaire, era la Iglesia católica. Tuvo la gracia, que no me lo explico de otra manera, de que unas horas antes de morir lo visitara un amigo suyo, sacerdote jesuita, discutió con Voltaire, ateo, comecuras, lleno de odio, y acabó diciéndole, está bien, creo que Cristo es nuestro Redentor y pido la conversión. Y se convirtió en los últimos minutos de su vida y expresó algo que le enseñó este cura, cuyo nombre no se conoce, nada más se sabe que lo visitó un sacerdote amigo de él. Y la expresión que dijo Voltaire, ya converso, fue, disiento de usted, disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Entonces, ¿qué es lo que se respeta? La persona, porque esa persona tiene derecho a disentir de mi opinión. Y yo también tengo ese derecho. Tengo derecho a disentir de tu opinión. Sin embargo, a lo que no tengo derecho, ni tú ni yo tenemos derecho, es a que cuando hay disenso, haya choque, haya ofensas, haya pelea, haya amargura, volviendo al caso que presenté hace unos minutos. No es necesario, porque si somos asertivos, estamos cerrándole el paso a la amargura, a la tristeza, al aislamiento, a la soledad, a la enfermedad, al cáncer. Estamos dando un paso maravilloso hacia la salud. Y ese respeto a la persona incluye 3 conceptos fundamentales que son adherentes, inseparables de la asertividad. El primero es la empatía. Es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y de pensar, bueno, pues él actúa así, él piensa así, él siente así, porque su desarrollo desde niño lo ha llevado a este modo particular de ser. Es el primer paso inherente a la empatía, inherente a la asertividad. Ser empático con esa persona. Disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir de mí. Es un concepto esencial. El primero, aplicándolo, la frase de Voltaire, es pues la empatía. El segundo es la compasión. La compasión. Qué difícil es, incluso lo digo por mí, lo confieso sin ambajes, con personajes como los más notables y de más rating en la política mundial y particularmente en la política de mi patria, de México, en donde el sentimiento que me brota con más naturalidad, con más espontaneidad, es el del desprecio. Incluso a veces siento odio, siento coraje, rabia e indignación. Pero si aplico el concepto de empatía y lo pongo en manos de Dios, aunque me cueste mucho trabajo, pido por Él. Es esencial en el concepto de asertividad rogar por quienes nos persiguen. Además, no es la psicología moderna la que descubre este concepto. El primero que lo plantea, con todas sus letras tal como yo lo estoy diciendo, pues es nada menos que Cristo. Cuando dice, rogad por quienes os persiguen. Pero sin el concepto de empatía, dentro del concepto de asertividad, nos sería imposible utilizar la segunda herramienta de la asertividad. Y es la tolerancia al mal. Es otro concepto que hay que aclarar.
Imagínense qué horrible se oiría si cuando llega esa persona con la que tienes tantas dificultades y que en este país suele llamarse mi suegra, le dices, bueno, suegra, pues te voy a tolerar, ¿sí? Te voy a tolerar el rato que estés aquí, te tolero. Sería muy ofensivo. No, la tolerancia es silenciosa, la tolerancia es humilde, la tolerancia es discreta. Y ojo, se tolera no a la persona, se tolera a lo malo de la persona. Se tolera el error, no a la persona misma. A la persona no la tolero, a la persona la respeto y la entiendo. Y puedo llegar a sentir compasión, ¿sí? Cuando finalmente, después de muchas disquisiciones, uno se pone a pensar, ¿y cómo es que Vladimir Putin llegó al momento en el cual dijo, disparen, invadan? Pues hay que ponernos en sus zapatos, en sus condiciones. Y esto, tal vez en el ámbito de lo externo, de lo político, de lo social, de lo empresarial, no sea muy difícil. Lo difícil es aplicar la empatía con el marido alcohólico, con la mujer infiel, con el hijo rebelde. Pero si queremos realmente no vivir en el callejón de la amargura, entonces empatémonos con él, con su persona, manejemos tolerancia y finalmente compasión, que significa sufrir junto con él, compasión, que no es lo mismo que lástima, porque la lástima puede ofender, puede ser ofensiva, puede ser degradante de la dignidad del otro. En cambio, la compasión consiste en pensar y en sentir que muy probablemente lo que él hace o deja de hacer no es que no quiera hacerlo, es que muy probablemente no puede hacerlo, porque su trayectoria individual se lo impide. La trayectoria de su vida a los 10, a los 20, a los 40 o en la senectud le impiden ser como sería conveniente ser incluso para él mismo. Ahí es donde entra ese sentimiento de la asertividad, que es ser compasivo con quien yerra, ser compasivo con el vicioso, ser compasivo con el ofensivo. Porque finalmente, pues ¿dónde está la solución? Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dejarás la amargura. No porque tu marido ya no sea alcohólico, no porque tu marido mágicamente de pronto se haya vuelto una finísima persona. No, eso muy probablemente no va a suceder. Pero el cambio sí se dio en ti. Y al ser asertiva, eres compasiva, eres tolerante y eres empática. O mejor dicho, eres empática, eres tolerante y eres compasiva. Finalmente, el orden de estos tres datos, de estas tres virtudes secundarias a la asertividad, su orden, el orden en el que las planteemos y las vivamos, no altera el resultado, pero usa las tres. Sobre todo si te autonombras cristiana. A esa persona a la que me contó que vive en el callejón de la amargura, le pregunté, ¿y crees en Dios? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Eres católica? Sí, también. Oye, ¿vas a misa? Sí. ¿Y te confiesas del odio que sientes por tu esposo? No, pues sí. Pero entonces, ¿qué le falta a esa persona? La congruencia. La congruencia. Porque el ser asertivo nos hace congruentes con nuestras creencias, con nuestra esencia individual y nos hace triunfadores a pesar de las circunstancias amargas, difíciles o llenas de obstáculos. De nada te sirve ser católica, de nada te sirve ir a misa, de nada te sirve confesarte cada 8 días o arrepentirte de todas las ofensas que le has hecho a tu marido si no has resuelto el problema previamente. Y el problema no se resuelve allá,
en la iglesia. Acuérdense que dijo Cristo: primero ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes a traer la ofrenda al altar. Entonces, ¿qué es primero reconcíliate con tu hermano? Pues primero sé empático con él, sé compasivo y sé tolerante. De este modo vivimos la asertividad con absoluto respeto al otro, que además no se va a escapar del juicio final. Y si tú quieres ser mejor persona que él, te conviene y hasta cierto punto tienes la obligación de orar por él, de ofrendar tu vida por él, porque el amor así es una ofrenda de uno mismo. Y aquí es donde viene el grado máximo de dificultad para aplicar y entender el concepto de asertividad. Y el grado máximo consiste en poder vivir las ventajas de la asertividad, pero sin caer en la injusticia. Qué difícil es entonces distinguir en una situación específica o concreta, poder decidir: me callo y lo ofrezco por compasión, por tolerancia o por empatía, o defiendo mis derechos. Me defiendo porque tengo derecho a ello. Qué difícil es mantenerse en la delgadísima línea de la virtud. Pero me atrevo a decir que hay muchísimo más personas, ¿sí?, que caen en los dos extremos que personas que realmente consideran cotidianamente las enormes ventajas de lo que acabo de decir. ¿Cuáles son las ventajas? Son ventajas verdaderas, a diferencia de las ventajas falsas de la persona no asertiva y sí agresiva. Por ejemplo, me decía el otro día un caballero con un lenguaje un tanto soez: sí, yo digo muchas groserías. No dijo groserías, dijo una carne veracruzana. Y yo sé que se oye mal, pero descansa mi animal. ¿Cuál animal?, le pregunté. Sí, el animal que soy yo. Después de decir una grosería, de dar una mentada de madre, de decirle maldiciones a esa persona, era su esposa: me siento bien, porque ya exploté, ¿sí? Y cuando menos del corazón o de cáncer, no me he de morir. Bueno, pues esa persona vive en un extremo que no le va a dar ninguna ventaja. Ninguna ventaja. Si somos realmente asertivos, distinguiendo cuándo voy a ser tolerante, empático y compasivo y cuándo voy a ser autodefensivo. Y si soy autodefensivo, sin ser agresivo ni sumiso, voy a tener varias ventajas maravillosas. Considerar yo mis propias necesidades y darles una jerarquía en mi vida. Voy a tener derecho a cambiar de opinión. Voy a tener derecho a expresar mis ideas y sentimientos. Y viene algo formidable en la siguiente línea: aprenderé a decir no ante una petición sin sentirme culpable. ¿Cuántas veces, y lo he escuchado de muchos de ustedes, me cuentan: es que mi marido me dijo vamos, y yo no me atreví a decirle no? Me quedé callada y fui, masticando la furia de haber ido a casa de su familia, a casa de su mamá, a casa de su otra señora, ¿sí? A una persona que anda por ahí, así le pasó. No ejerció su asertividad y tuvo que acompañar a su esposa a la casa del amante de ella. Todo sumiso y callado, como si fuera un corderito listo para que le claven el cuchillo sacrificial en el corazón. Hay personas que llegan a ese extremo por la falta de asertividad. No saben decir que no sin sentirse culpables. Incluso hay personas que no saben dejar de salvar a la gente.
Hay por ahí otra persona que me escribió esta semana: oye, Juan Bosco, pues es que mis hermanos me siguen pidiendo ayuda económica. Y yo le contesté, conociendo la historia de esta situación: mantente en decirles no sin sentirte culpable. ¿Por qué? Porque ellos son adultos, ellos son responsables de su propia vida y no tienen por qué recurrir a la hermana mujer para exprimirte un dinero cuando en realidad ellos desde hace décadas hubieran podido generarlo. Sé asertiva y mantente en tu derecho a decir no ante una petición insistente, pero sobre todo, lo digo despacito, bajando la voz, para que todo mundo esté atento, sin sentirte culpable. Muchas personas que yo conozco, aquí y en otros grupos, cuando dicen no, se sienten culpables. Y acaban diciendo, bueno, ándale pues, está bien, pero que sea la última. ¿Y cuántas veces han dicho que sea la última? N veces. Porque no saben decir que no. Ser asertivo es aprender, es decidir y aprender y volver un hábito, el saber decir no cuando no me conviene, cuando hay una injusticia, cuando hay un probable abuso, cuando hay un manejo de la manipulación o de la autoridad. Saber decir no es una defensa formidable. La asertividad nos permite otra enorme ventaja: cometer errores y no perder el afecto del otro. Probablemente este sea la mayor ventaja de la asertividad. El que se equivoca, el que comete un error, sabe expresar: no tienes derecho a enojarte conmigo porque yo me equivoqué. No tienes derecho a cerrarme la fuente de caricias porque hice una babosada, cometí un olvido, cometí un error que incluso nos costó una gran suma de dinero. Yo me acuerdo en una ocasión de un familiar, un hermano mío, cuya esposa chocó y el coche fue pérdida total. Y lo primero que ella le dijo cuando él llegó al lugar del accidente, lo primero que él le dijo es: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No tienes nada roto? Qué bueno que estás viva. Y ella, temblando, le dijo: ¿pero me vas a seguir amando? ¿Me vas a seguir queriendo? Él ya había escuchado y vivido este concepto. Mi esposa tiene derecho a que yo no me enoje con ella, a pesar de que el auto familiar es pérdida total. Y fue difícil al principio saber qué tan culpable era ella. ¿Por qué? Porque la persona que la invistió de lado, pues se pasó un alto. Pero la señora no lo vio. Fue una mezcla de dos circunstancias desafortunadas. Pero en una situación tan dolorosa, tan peligrosa, en la que incluso hubiera podido perder la vida o quedar lisiada, lo primero que ella expresó es justamente eso: ¿me vas a seguir amando? Y él le contestó sabiamente: claro que sí, no tengo por qué retirarte mi afecto, hayas sido culpable o no, porque el amor de la persona asertiva es incondicional, porque se autoafirma en la búsqueda y en la conquista del bien. Pedir y dar cosas, caricias, tiempo, reconocimiento, cuando así lo decidas. Esa es otra ventaja. Hacer menos de lo que como humano puedes hacer. Una persona asertiva a la que se le pide que haga algo muy difícil o inalcanzable, va a decir no, no quiero hacerlo. Va a decir no, no puedo hacerlo. O tal vez pueda hacerlo, pero prefiero no hacerlo y prefiero buscar otra solución. Es la asertividad. Establecer otra ventaja, establecer tus prioridades y tus propias decisiones. Y ojo, probablemente una de las cosas más difíciles: sentirte bien aunque otros se sientan mal. Porque incluso si otros se sienten mal, por lo que sea, pero tú te sientes bien,
por decisión propia, por ser asertivo, estás más capacitado para hacerle el bien a los que se sienten mal. Pero si tú te dejas llevar porque los otros están mal y por lo tanto yo también, entonces no les podrás hacer el bien que les harías si tú decides estar bien, aunque ellos estén o se sientan mal. Esta dificilísima, facilísima de expresar, dificilísima de aplicar, es probablemente una de las mayores ventajas de ser asertivo. Que tu estado de ánimo, tu salud, tus decisiones no van a depender de las demás, de las decisiones de los demás, sino que exclusivamente van a depender de ti misma. Porque cada quien es el arquitecto de su propio destino. Cada quien es el responsable de su propia vida. Y eso te va a llevar 4 o 5 minutos más para cerrar la sesión y comenzar con nuestra charla de intercambio. Vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Vas a disfrutar de tu privacidad. Vas a gozar de reciprocidad. Vas a poder no usar tus derechos si es que no quieres usarlos. Vas a exigir la calidad pactada. Esto es increíblemente práctico. Exigir la calidad pactada o esperada. Ser feliz, o cuando menos estar alegre. Respetarte a ti mismo y respetar a los demás en cuanto personas, en cuanto seres humanos, en cuanto hijos de Dios, aun cuando difieras de multitud de cosas respecto de deseos, defectos, sentimientos, necesidades y demás obstáculos que pueda haber entre todos los seres humanos que nos rodean. Si eres asertivo, habrás dado el paso, la decisión más importante para expresar un verdadero y ordenado amor por ti mismo, por tu propia persona, por serlo. No por tu forma de ser, sino por ser persona. Bien, pues con esto terminamos la explicación. Hasta aquí el tema no está agotado. Muy probablemente vamos a tener que seguir profundizando, dependiendo mucho de las opiniones, preguntas, comentarios y aportaciones que nos hagan a continuación. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Tenemos a José Carmelo.